Cuando yo llegué a vivir a México, esa semana hubo un eclipse total de sol y así conocí las pirámides. Meses después presenté en el simposio de SOMES en Monterrey mi primera ponencia, porque había sido designado director del Laboratorio de Investigaciones de la IBM en Tecnología para Educación. Y cuidadosamente elegí una narración que quiero repetir para ustedes hoy. En realidad lo que pasaba era que estaba yo trabajando en el Consejo Nacional de Ciencia y era asesor de la Presidencia de la República en el tema de ciencia. Y el presidente, que en esa época era Belisario Betancur, año 1982, me dijo: viene un amigo a visitarme, que es un famoso periodista, Jean-Jacques Servan-Schreiber. Había escrito un libro que se llamó El Desafío Mundial, que vaticinó la crisis del petróleo del 73, más adelante, y en esos años él anticipaba que el petróleo iba a sacudir la humanidad. Ese señor llegó acompañado de dos científicos loquitos. Uno de ellos se llamaba Nicolás Negroponte, que era en ese momento director del Centro Mundial de la Informatique, una cosa que se habían inventado allá en París. Y él presentó a un profesor que dijo que era más loco que él, que se llamaba Seymour Papert. Y Papert dijo en aquella época que estaba ensayando unos aparatos que se podían comunicar vía satélite para recorrer las calles de Boston y que podrían actuar como copilotos de una persona que fuera conduciendo por las calles. Y Negroponte explicaba la revolución que él veía venir. Y le dijo al presidente: para que me entiendas, si hubiera estado en México hubiera dicho: para que entiendas, güey, nos movemos de una sociedad basada en átomos a una sociedad basada en bits. Yo creo que ninguno de los que estábamos ahí entendió bien lo que iba a pasar. Pero tratando de conseguir que el presidente le prestara total atención a este tema, dijo: la economía pasó de la extracción de materias primas del territorio hacia una producción basada en materia gris, residente en las personas. El presidente le prestó mucha atención. Se escribió por primera vez el Plan Nacional de Informática y Recursos Humanos en el año 82, formó parte del plan de las 4 estrategias de la nación. Se crearon los primeros centros públicos de acceso a la informática que operaban con máquinas Apple II que acababan de ser anunciadas. Se creó el Consejo Nacional de Recursos Humanos e Informática y la Secretaría de Informática en la Presidencia de la República. El país se empezó a mover en una dirección un poco incierta, desconocida, y que tenía que ver con cambios que sobresaltarían a la sociedad y que eran bastante inesperados. Fue esa capacidad visionaria de navegar en aguas desconocidas que abrió puertas para manejar estos temas. Y entonces hoy les traigo una invitación a que me acompañen en un viaje de esos, de trepidación, de exploración y de vivenciar un poco lo que es la construcción del futuro.
Yo quiero aprovechar esta oportunidad y les saludo a todos porque en SOMES he tenido siempre la oportunidad de presentar mis nuevos temas, los trabajos que estoy desarrollando. Ahora estoy trabajando con un equipo, un centro de pensamiento estratégico que se llama México Exponencial. Y voy a compartir con ustedes algunas de las propuestas que he hecho allá. Algunas están todavía en cocina, pero bueno, tienen ustedes la oportunidad de ayudarme a materializar algunos de estos temas. Navegación 4x4. Voy a tratar 4 temas y cada tema tiene adentro 4 temas o subtemas. La mutación en el escenario. La aparición de las tecnologías exponenciales. La llegada y persistencia hacia el futuro, vemos, de las empresas inmateriales y la necesidad de desarrollar en las personas las habilidades exponenciales que este escenario marca. Vamos a ver el primero. Déjenme decir que cuando hablo de exponencial, aunque no se ve muy bien ahí, el tema con lo exponencial es que lo que nos está pasando es que venimos como civilización desde hace algunos años con algunos cambios que van incrementando a la velocidad normal del progreso, y las líneas exponenciales a una velocidad muy lenta arrancaron de manera que no eran notables, hasta que en estos tiempos, que son más o menos del año 2010 al 2020, lo exponencial matemáticamente da una curva. Esta la llaman la rodilla de lo exponencial. Y saben que muchos analistas dicen que estamos viviendo en esa rodilla. Entonces, tenemos la mente preparada para ver de aquí en adelante un progreso de las cosas a una cierta velocidad. Pero lo que va a pasar es que se disparan. Y yo creo que ya ustedes están viviendo esa sensación de que todos los días aparece una cosa que cambia todo lo anterior de maneras muy radicales. Ese es el escenario mutante al que me refiero. Les doy la garantía de que todos nosotros ya hoy estamos viviendo en ese escenario. No es algo que viene, hace rato que estamos aquí. Uno, tenemos que coexistir con el cambio turbulento, con el cambio acelerado. Las generaciones anteriores vivieron el cambio, pero no a la velocidad que nos tocó a nosotros. Entonces, a nuestros abuelos podían anticipar el cambio en ocasiones y al poderlo hacer, lo podían gobernar. Hoy nosotros somos víctimas del cambio porque ni lo vemos venir y menos gobernar. Pero las mentes preparadas para vivir en cambio turbulento pueden ser exitosas. Vivimos un escenario de elevada complejidad. No fue hasta cuando apareció el término de ecosistema, cuando empezamos a hablar de medio ambiente, que empezamos a entender que había una interconexión de muy elevada complejidad entre todos los fenómenos de la naturaleza. Y se empezó a hablar de que el aleteo de una mariposa en un lugar podría generar un huracán en otro, pero que no entendíamos todavía en nuestra mente la complejidad de esas relaciones. El problema que hoy tenemos es que esa complejidad no solamente es presente y evidente, sino que nos sorprende porque no tenemos nuestras mentes preparadas para ello. La mayoría de los textos de estudio en las escuelas o en las universidades trabajaron con modelos de sobresimplificación de la realidad y desarrollamos modelos de atención a los problemas, modelos mentales de atención a los problemas de baja complejidad. Entonces estamos enfrentando problemas de alta complejidad con modelos mentales de baja complejidad.
Déjenme darles un pequeño ejemplo, que lo mencioné en muchas ocasiones en los eventos de SOMESE. El doctor Papert decía, yo puedo demostrar que un niño con una computadora puede resolver un problema de probabilidad de maneras más rápida, más fácil y más divertida que los 100 ejercicios de aritmética de su cuaderno. Y decía, el instrumento y el modelo mental permite que la persona pueda resolver problemas de mayor complejidad de los que habitualmente maneja. Entonces, de los 100 problemas de aritmética del cuaderno, podría haber pasado a resolver problemas de probabilidad, que es el tema que tenemos que atender ahora. El otro, incertidumbre permanente, una apuesta. Váyanse con una tarea. Cada vez que encuentren la palabra incertidumbre, márquenla, en donde estén, en la tele, donde sea. Y yo les apuesto que el 70% de las veces que ustedes escuchen la palabra estará siendo usada para explicar un fracaso. Le echamos la culpa a la incertidumbre porque aprendimos en textos basados en certidumbres que algunas de ellas jamás existieron. Yo recuerdo mis clases de economía en la universidad, donde se hablaba de, en condiciones de libre mercado, el comportamiento de la demanda y la elasticidad se van a poner de esta manera. Pero resulta que las condiciones de libre mercado jamás se presentaron en ningún lugar del mundo. Entonces aprendimos un modelo de entendimiento de problemas que no existía, que no se presentó. Entonces, con base en certidumbres que teníamos en los libros de texto, enfrentamos problemas de alta incertidumbre. De cuando acá, o sea, en las generaciones anteriores, ¿qué tanto le preocupaba a la gente cómo estaba la cotización del dólar? Hoy es algo que se vuelve muy difícil de manejar y que genera impactos en muchos elementos importantes del escenario. Uno último. También aprendimos a que la economía y la sociedad se manejaban como puertos de destino que teníamos claramente definidos. Y lo que hemos venido encontrando en la sociedad hoy es una alta ambigüedad. El puerto de destino es muy borroso, no sabemos muy bien dónde está. Y las aguas son procelosas y un poco nebulosas en términos de la navegación. No nos permite llegar fácilmente a donde pensamos que queríamos ir. En ocasiones no está fácil entender qué tan claro es el puerto, qué es exactamente a dónde queremos llegar. No es tan fácil hoy. Para la elección de la carrera, los jovencitos recién salidos de la prepa, ¿y tú qué quieres ser? Y entonces con una navegación de esas un poco procelosas, la gente tomaba la decisión de estudiar una carrera que no sabía muy bien a dónde lo iba a llevar, etcétera. Hoy en día, una decisión como esa es dificilísima. Tenemos que preparar nuestras mentes para coexistir con esos escenarios. El segundo 4. Aparecieron familias de tecnologías. La mayoría de ellas, ya les dije, en la rodilla de la curva. Podríamos decir que del año 2010 para acá, no mucho más atrás. Uno puede jugar un poco con esas fechas, pero no mucho más atrás. Yo quiero mencionar 4 de esas familias. Hay más, por supuesto, ustedes habrán oído hablar ya de muchas. Pero yo quiero mencionar 4 porque tienen un efecto supremamente importante en los procesos de aprendizaje, en la estructura de los sistemas educativos del planeta. Algunos de ustedes estuvieron conmigo, lo recordarán algunos porque en la conferencia de Puebla de una cosa que se llamaba
el Horizon Report, con una organización que se llamaba New Media Consortium. Yo estaba en silla de ruedas porque había tenido un accidente y recuerdo que en aquella ocasión participamos en proponer que la tecnología de mayor impacto en 10 años sería sobre los sistemas de educación superior la realidad aumentada. Dijimos eso hace 10 años. Y eso parecía un tema raro hasta hace un par de semanas, tal vez 3 semanas, cuando se anunció el nuevo teléfono iPhone X, que viene incorporado con un sistema de manejo de realidad aumentada. Entonces, lo que nosotros pensábamos que iba a llegar tortuosamente a las universidades, que algunos decanos avesados dijeran, yo dirijo el Departamento de Tecnologías de Información y vamos a meter este asunto en todas las carreras, no va a ser así. ¿Sabe qué va a pasar? La gente, cuando cambia de teléfono, le entregan uno que ya trae la cosa. Y de la misma manera que la gente fue aprendiendo a usar el Facebook y el Instagram y todo lo demás, van a empezar a usar la realidad virtual y la realidad aumentada con el aparatito que traen en el bolsillo. De manera que aquí el asunto ya no es una decisión del decano ni del departamento de sistemas, sino que los estudiantes van a llegar con eso en la mano y más vale que te prepares para que les pongas contenido que puedan usar con los aparatitos que ya tienen. Ese tema de la realidad aumentada es muy interesante en términos de... Algunos recuerdan estas fotografías, las saqué de otras presentaciones antiguas que he utilizado, pero este es un celular que tiene representación holográfica, tal vez alcanzan a ver por ahí la Torre de París, y eso trae unos letreritos al lado. Si le picas al letrero, toda la ingeniería de la torre, la historia sociopolítica del lugar, etcétera, etcétera, etcétera. Con una tablet, un estudiante puede enfocar un bosque y si hay información sobre el lugar, le puede aparecer qué tipos de dinosaurio vivían ahí, qué comida, qué comían, en qué época, etcétera. Esos cambios van a detonar una revolución completa en la preparación de contenido con valor educativo. La aparición de realidad aumentada y realidad virtual está generando una nueva cosa que son realidades mixtas. ¿Saben dónde está impactando más? En el arte. Todas las nuevas producciones artísticas van a estar trayendo este tipo de cosas. De hecho, esta semana estuve en una reunión con unos productores que dicen que rentan unas bodegas y generan una experiencia de un viaje espacial con realidad virtual y dicen, mira, está costando trabajo y mientras la gente y hay que ponerse unos lentes y todo, eso va a pasar. Lo que sí les podemos garantizar es que apareció una alternativa que en la sociedad no existía, que es algo paralelo al cine. Antes ibas a sentarte a ver en la pantalla el cine y ahora esto va a aparecer como una nueva fórmula de participación. En términos educativos tiene un enorme valor, porque de aquí se pueden sacar simulaciones que le permiten a las personas tener la experiencia de un fenómeno que está estudiando, cualquiera que sea. Apareció otra familia, a mí me gusta llamarla computación cognitiva móvil, pero el letrero de la calle y la propaganda hablan más de inteligencia artificial, es un tema que hace muchos años empezó. Esos profesores locos que yo mencioné, Papert y Negroponte, junto con otro que mencionó hace un rato Yolanda, Marvin Minsky, crearon después lo que se llamó el laboratorio de medios en el MIT, muy conocido como uno de los más avanzados centros de investigación del mundo, pero su especialidad era inteligencia artificial. De hecho, toda la carrera del conocido profesor Seymour Papert se basó
en que él quería diseñar una máquina que aprendiera. Y como preguntó, ¿quién es el que más sabe de educación en el mundo? Y le dijeron, Jean Piaget, agarró las maletas, fue y tocó la puerta, y Jean Piaget hizo su trabajo. Le dijo, el problema que estás tratando de resolver no es que las máquinas aprendan, sino que hay que diseñar máquinas que le ayuden a los niños a aprender. Hizo ese trabajo Piaget, y de ahí se originó un lenguaje de inteligencia artificial para niños, pariente del Lisp, que diseñó Papert para niños de 8 años, que era el famoso lenguaje Logo de programación. Enseguida vamos a ver el valor de eso. Vámonos de aquí, empieza a aparecer el Machine Learning, máquinas que hablan entre sí, que aprenden, procesos, etcétera. Vamos a ver eso cómo va a evolucionar, pero hoy está significando la mayor inversión de las 3 más grandes compañías del mundo. Están dedicadas a invertir en esto, en inteligencia artificial. Esa es la segunda familia. La otra, creo que creo que la pila o algo le pasó, mira, no tiene, a ver, no, me mueves allá. En mi maletín hay una pilita. Bueno, déjeme señalar en adición que pongan en su radar, por favor, el tema de computación cognitiva móvil. No se habla más de inteligencia artificial, pero busquen esa, porque lo que pasa es que en la medida en que vaya descendiendo, como les dije ahora con lo de realidad virtual, el tema de inteligencia artificial a los dispositivos móviles, vamos a tener personas con la capacidad en su teléfono de hacer trabajos de valor cognitivo mucho mayor al que normalmente realizan. De manera que van a venir aplicaciones, todo se va a estar descargando de esa manera y entonces va a haber una fórmula allí. ¿Le pasas al siguiente, por favor? Eso. Las otras 2 familias. Esta la van a reconocer fácil, la llaman Internet de las Cosas y en realidad suma varias otras cosas. Se ayudan entre sí todos los hermanitos de esa familia y en realidad se basa en que cada... ¿me prestas el mío? ¿El apuntador? Sí. ¿No? ¿Sí sirve? Sí, el apuntador. Bueno, se basa en que uno puede encontrar un pequeño chip que se lo entregan tal vez en una bandita de chip flexible que tú le puedes pegar a cada uno de los... ¿Qué pasó aquí? ¿Te pasas? Este está para... No. A ver, ¿cuál es el de... para atrás? Para atrás, para atrás, para atrás, para atrás, estoy aquí. Ahí déjame. Entonces, a ver, mejor tú le mueves, ¿no? Déjenme decirles que en esto del Internet de las Cosas, uno puede tener, préstame el pointer, uno puede tener esos chipsitos si se los pega a todos los aparatos y con el celular los programas para que se hablen entre sí. Bueno, sencillo, de veras que va a ser así. Uno puede llegar a la Comer y le van a decir, ¿quieres puntos naranja o quieres chips? Ah, dame chips, y te dan una tirita de chips y vas y se los pegas a todos los aparatos. Hay unas apps que tienes en el teléfono que te permiten controlarlos. La pregunta es, ¿de qué sirve tener eso conectado con eso y para qué? Al que se le ocurra una buena idea de por qué conectar una cosa con otra,
va a generar una enorme cantidad de propiedad intelectual. Y al que programe la aplicación para descargar en el teléfono que controla eso, también. De manera que se ven venir grandes cosas aquí. Atención, hoy, aquí, ustedes reconocerán que hay una profecía sobre esto del Internet de las cosas. Dicen que es la actividad humana que más crecerá en los próximos 10 años. Si eso va a ser así, más vale que sepamos algo, ¿no? Que entendamos si eso es lo que más va a crecer en el planeta en los próximos años. Se habla de que hoy hay alrededor de unos, como la mitad del total de la población mundial, unos 3.000 millones de personas conectados a Internet. Hoy. Y del Internet de las cosas que comunica objetos entre sí a Internet, se espera que haya en los próximos 10 años alrededor de entre 50 y 70 mil millones de dispositivos conectados a Internet, de objetos conectados a Internet. ¿Y qué va a generar eso? Una situación en la que miles de millones de personas y miles de millones de objetos coexisten en la red, ¿haciendo qué? Comunicándose, intercambiando y cosas de ese estilo y aprendiendo. Objetos que aprenden de otros objetos, objetos que aprenden de los humanos, humanos que aprenden en conjunto con los objetos. Un cambio sensible. Y por lo de la rodilla exponencial, no nos hagamos ilusiones, yo creo que nos va a tocar verlo. No está muy lejos. Una que intencionalmente puse aquí es una revolución en los sistemas financieros. Hoy tú pones tu dinero en un banco. Si lo quieres sacar, el banco te cobra una comisión. Y lo usas para poderle pagar a terceros, etcétera. De la misma manera que apareció el modelo de taxis como Uber, que enseguida nos vamos a referir a eso, apareció un sistema que dice, podemos manejar con unos algoritmos las interconexiones entre personas para que haya un tránsito de valores y de dinero y de seguridades sin intermediación. Una especie de aviso diciendo, vamos rumbo a la desaparición de los bancos. ¿Y quién iba a pensar que una cosa que fue diseñada para un sistema financiero es hoy la clave para los grandes sistemas educativos que se denominan MOOCs, los sistemas masivos, abiertos, en línea, de educación, que las universidades están empezando a usar este tipo de sistemas para poder dar la certificación de que la persona a la cual se le está dando un reconocimiento, un certificado, es exactamente la persona que participó en todo lo que va a que participar y no otra. Cosas así. Vámonos de ahí, les deja ese sabor. Déjenme mencionar algo más. Viene una de carrera muy grande, muy importante, que se le ve venir también como una familia de aplicaciones, que es la impresión 3D. Y la impresión 3D está llamada a ser la tecnología que reemplace lo que hoy tenemos como un sistema, un tejido fabril y de producción en la mayor parte de las naciones del mundo, basado en bodegas de materia prima, plantas de producción, camiones y trailers, bodegas de almacenamiento, centros de distribución, puertos, etcétera. Si en vez de mandar el producto físicamente en un camión, mandas la instrucción y de donde lo necesitas lo imprimes, esa revolución cambia radicalmente el tejido. De hecho, cuando algunos hablan de ese tema de la impresión 3D, dicen, si tienes una bodega o una flotilla de camiones, empieza a vender. Interesante. Yolanda mencionó algo que es muy interesante. Los niños tienen una impresora donde imprimen partes para desarrollar impresoras que ponen en sus propias escuelas. De manera que se empieza a hacer
una revolución muy interesante. El tercer cuarto, las empresas inmateriales. No dependen del territorio y redefinen las fronteras. Atención con esta laminita, no espero que lean mucho detalle ahí, todas esas cosas, pero miren, en el año 2014, la empresa número 1 del mundo por el valor en la cotización en bolsa al 31 de diciembre del mercado era Apple. Después estaba Alphabet, que era el grupo Google, después Microsoft, ustedes ven ahí más o menos la lista. En el año 2014 la empresa Amazon era el número 43 y Facebook el número 20. ¿Ves? No. Ahí. No, atrás. En el año 17, julio de este año, la número 1 del mundo, Google, por su valor en el mercado. Ahí están los números, no importa que no los vean. Número 2, Apple. Número 3, Amazon. Ven el viaje, ¿no? 4, AT&T, 5, Microsoft, 6, Samsung, etcétera, etcétera. Ustedes los ven ahí, ¿no? Año 17. Y ya salió la tabla para el año entrante. En mi maletín está mi asunto para que le pongas una pilita a esto. ¿O ese tiene pointer? Perdón, es que se bajó la pila del pointer. Vale. Pero échame un poquito para atrás. Esa. Miren esto, chicos, queridos amigos. Esto es 2000, el periodo como se ve hasta hoy, hasta el 2017. ¿Sí? La curvita café es Apple. Iba ganando, ya vimos en las tablas qué pasó. En el año 17 la pasó Alphabet, el grupo Alphabet. Aquí está solamente medido Google, el grupo es mucho más grande, el de Alphabet. Aquí están los datos y los cambios, ¿sí? Pero lo que ustedes tienen que observar es las tendencias, la velocidad del cambio. Miren esta amarilla cómo viene, esa es Amazon, ¿sí? Miren esta cómo está, esta es Microsoft. Se espera que finales del año 17 y comienzos del 18 haya un repunte en Apple, pero la velocidad de Google la va a seguir superando para finales de este año. O sea que para el año entrante la cosa va a estar bien difícil. Déjenme decirles para educación este cuentazo que trae. Pues hay el Foro Económico Mundial publicó un video de Robert Frey que dice que para el año 2030, ¿qué pasó aquí? Que para el año 2030 va a aparecer un nuevo gigante. Dice, se empezaron a preguntar, bueno, esta es la más grande del mundo hoy, Google. Alphabet es un grupo. Dice, ¿habrá quien la reemplace pronto? Dice, sí. Y va a ser un movimiento estratégico interesantísimo. Porque dice, miren las piezas que hay ya puestas encima de la mesa. Aquí están, ¿sí? Todas las fotos del mundo en los últimos 10 años están aquí. ¿Yes o no? O a ver, alguien tiene una cajita con sus propias fotos. No, están aquí. Y aquí está la construcción colectiva más grande de conocimiento que tenemos hasta ahora, amenazada en su supervivencia. Y aquí están los telégrafos de mi época, ¿no? Los Google, Pinterest, Instagram, todas estas piezas están
convertidas en compañías muy grandes cada una, pero desconectadas entre sí. Dice, ya viene a una altura cognitiva más alta un nuevo gigante que pondrá todas estas piezas en orden a una altura distinta, no es lo mismo, no es pegar piezas, y le va a cambiar la dirección. La mayor parte de estas cosas hoy las estamos usando para entretenimiento. Y lo que la predicción dice es, ese nuevo gigante cambiará todo esto para volcarlo a educación, aprendizaje. Dice, se va a mover el mundo de todas estas tecnologías en el bolsillo con el nuevo dispositivo dedicadas al entretenimiento hacia la educación. Pero ¿saben qué? No es un corte de decir, esto era entretenimiento y ahora esto es educación. No. La nueva educación será puro entretenimiento. Interesante, ¿verdad? A mí, profesional en estas cosas, me hace trepidar. Bueno, aparte este señor empieza a decir que además con los famosos movimientos MOOCs, los robots van a ser los que nos van a estar enseñando. Yo no creo tanto en eso. Prefiero creer lo que dice la doctora Yolanda, pero vamos a ver. Adelante. La cuarta, habilidades exponenciales. Yo propongo 4. Hay toda clase de predicciones sobre las habilidades que tendrán o que deberán tener las personas en los próximos años. Yo propongo, de número 1, pensamiento algorítmico. Si todas esas empresas inmateriales que yo mencioné son en realidad algoritmos, pues más vale que aprendamos de la misma manera que la gente aprendía en el pasado a operar un torno para poder ir a trabajar a una fábrica, pues como ahora no hay que ir a trabajar allá, sino que uno puede diseñar su propia aplicación con su propia mente y poca tecnología de alto calibre, pues el pensamiento algorítmico se vuelve una parte muy importante. Por eso se pusieron de moda los cursos para que los niños aprendan a programar, para que las mujeres aprendan a codificar, cosas de ese estilo. En realidad hay que entender que el tema es mucho más complejo. No es aprender a conectar, que es una manera instrumental de ver la cosa, es aprender a pensar en la resolución de problemas de forma algorítmica. ¿Me siguen? Es un procedimiento matemático, vamos a ver enseguida algunos ejemplos, pero es un procedimiento que se usa mucho en las matemáticas para la resolución de problemas. Pero por el otro lado, puedo apostar que la palabra que ustedes más ven con frecuencia es la palabra innovación. Y se supone que innovación lo que hace es cambiar el curso de las cosas. Teníamos algo, entonces tú lo innovas para que cambie su manera de trabajar. En realidad, la innovación lo que hace es cambiar las reglas del juego permanentemente, lo cual hace que todos los escenarios sean inestables, y aprovechar el otro lado del cerebro para desarrollar habilidades en que las personas puedan tener ese pensamiento creativo que enfrenta los problemas de una manera muy diferente a como se espera. ¿Me siguen? ¿Me siguen hasta ahí? Son casi los dos usos del cerebro, pero trabajando en maneras preparadas de una manera distinta como lo estamos haciendo hoy en las clases, tanto en las universidades como en las escuelas públicas o privadas. La otra es el pensamiento de diseño. ¿Me pasas para atrás? Pensamiento de diseño, que es el que nos permite la disrupción, el hackeo, de que tanto se habla en estos días, es la forma de pensar que es precursora del pensamiento innovador, que va a ser uno de los pensamientos que más se requiere. Yo le adiciono el tema de la prospectiva, que es imaginar el futuro, diseñarlo y ayudar a tomar las decisiones para conseguirlo. ¿Me siguen?
La mayor parte de nosotros tiene sobre el futuro una visión mesiánica. Nos lo mandan y nos toca aguantarnos con lo que llegó. Pero no es así. Hay quienes diseñan el futuro. Alan Kay, que lo vi en una de las láminas de Yolanda, búsquenlo por ahí, todavía está vivo. Diseñó la primera microcomputadora, Alan Kay. Y él tenía un letrero en el laboratorio, en la puerta de su laboratorio, que decía: el futuro se inventa aquí. Entonces lo que tenemos es que desarrollar una mente capaz de imaginar el futuro, ¿sí? Que sea viable, que sea posible, y poderlo desarrollar de una manera en que la prospectiva sea el socio principal del pensamiento innovador. Pero ya les dije, el pensamiento innovador desestabiliza los sistemas. Entonces tendremos que vivir permanentemente en la desestabilización. Por eso el pensamiento heurístico. ¿Me siguen? Es muy serio este tema. Porque lo que yo estoy diciendo es que esas 4 cosas no las estamos desarrollando en la universidad ni en las escuelas, y son las que se necesitan para vivir en la economía de las empresas inmateriales. Si es que queremos ser parte de eso, porque podemos seguir vendiendo frijol. Siguiente, por favor. Les mencionaba, bueno, ahí está el tema de los famosos algoritmos. Oh, caramba. Hoy sí que me la hizo de cuadritos esto. Ya está. Entonces les mencionaba la heurística, los algoritmos, ¿sí? Por eso aparecieron los libritos de programación. Es que se salta, a ver, otra vez. ¿Sí? La programación con Scratch, ya les dije, Logo, ¿sí? Innovación se nos vuelve la locomotora de arrastre para el resto de las cosas, el pensamiento de diseño. Ya no es nuevo, pero está tomando mucha preponderancia la creación de algoritmos genéticos, es decir, algoritmos que están programados para generar otros algoritmos. Entonces déjenme plantearles muy rápidamente que cuando la gente habla de robótica para niños, ¿sí? Hay mucha confusión en el asunto. Hay una cosa que yo recomendaría que analicen para que quede bien clara, y es que robótica en realidad es un medio para desarrollar en las personas un tipo de pensamiento, que es el tipo de pensamiento algorítmico. Pero, a su vez, es la manera de aprender 2 principios fundamentales en la naturaleza: la retroalimentación y el control. Decía Papert, después de 12 años de estudio, los egresados de la secundaria, de las secundarias, de la educación básica a nivel mundial, todos a nivel del planeta, los que llevan 12 años en la escuela, cuando salen, no conocen ni la retroalimentación ni el control, que son fundamentales en todos los fenómenos de la naturaleza. Los partidos políticos, igual que las máquinas, los animales, los bosques, los océanos, funcionan con principios de retroalimentación y control que no son estudiados en las escuelas. Entonces él decía que este tipo de cosas ayudaba a desarrollar ese pensamiento. Entonces no hay que confundirse, porque entonces ahora te van a hacer exámenes de codificación y te van a calificar programación y cosas de ese estilo, y no se trataba de eso. Es el desarrollo de una forma de pensar. Vámonos de ahí. Empieza a aparecer, yo creo que ya estamos muy atrasados en el tiempo, solamente déjenme mencionar aquí que quería compartir con ustedes. Ahí están en la presentación unos enlaces. Uno es del Foro Económico Mundial, que dice que los títulos universitarios están dejando de tener valor, porque las empresas, sobre todo estas, las de mayor crecimiento a nivel internacional y todo, dicen que
las universidades no están enseñando ni pensamiento algorítmico ni pensamiento heurístico. Y que el exhibir un título universitario es una garantía para la empresa de que esa persona no va a ser innovadora. Y como lo que necesitan es innovadores, entonces no te quiero a ti. Si presentas título universitario, para la conversación. Eso dice el artículo, no lo digo yo, lo dice el artículo del fondo del Foro Económico Mundial. Y hay otro que dice lo mismo, que está ahí debajo, que es del jefe de reclutamiento internacional de Google, que dice lo mismo, dice necesitamos gente con pensamientos disruptivos, hackeadores, una serie de cosas. Y entonces, cuando vienen de haber tomado la educación canónica, secuencial y lineal de las universidades, nos ayudan poco. Entonces, prefieren personas que no han tenido éxito en la universidad. Eso es grave. Yo no creo que eso termine siendo así. Al final de cuentas, estas empresas adentro tienen una colección de doctores que son los motores verdaderos de estas empresas. Pero sí es una señal para la comodidad de los que están en las universidades y en las escuelas dando la clase como antes. Dice, esto cambió. El escenario cambió, las tecnologías cambiaron, las empresas cambiaron y las habilidades también. O sea, no puedes seguir dando la clase como antes. Vámonos de ahí. Ahí están, la ven después, las tecnologías en la curva de por donde pasan, ¿no? Hay una curva que tienen todas estas tecnologías y ahí van varias de esas. La siguiente. Rápido, algunas cosas, mire, Big Data, Cloud Computing, simuladores, Internet de las Cosas, son muchas de las profesiones de hoy. ¿Sí? Estas láminas son viejitas, entonces las escribíamos como que eso va a venir. Ya está. Otras. Lo mismo estas, ¿no? Ah, no puse la foto. Tengo una de consejero de robots, en donde está una persona regañando a un robot. Y el robotito es con cara de humano. Nos fuimos con esa finta y estamos muy mal. ¿Qué es un buen robot? Los que usan Waze. ¿Usan Waze algunos de ustedes por acá? Para manejar. En su teléfono, ¿no? Y te va diciendo, doble aquí, muévese para allá, y todas esas cosas, ¿no? No es que vaya un cuate corriendo adelante y mirando en la esquina para que tú pases. Es un videojuego. Waze es un videojuego colectivo, planetario, que se juega con que cada persona reporta al satélite por dónde se está moviendo y a qué velocidad. Y él genera toda esa información, tiene un algoritmo y el algoritmo escoge las rutas para aconsejarte, no te sigas por el camino ese que tú sabes y que te enojas cuando te sales de ahí, porque está trabado más adelante donde tú no ves. Ese es un robot. No tiene forma de humano. Es un robot completito. Y ese robot tiene la posibilidad de cometer errores. Ahí es cuando aparecen estos consejeros de robot que se meten al robot y dicen, a ver, está empezando a aparecer con el tema de inteligencia artificial y con el gobierno de muchas cosas, temas de ética, de género, de un montón de cosas que están programados por quien programó los algoritmos y hacen que los sistemas se comporten de una manera que es inconveniente para ciertos grupos de la sociedad. Uno de esos, por ejemplo, en días pasados fue acusado, que es la manera como se manejan las acciones de valor en las bolsas de valores. Llegados ciertos límites, orden de vender, automática, porque tiene que ser más rápida que cualquier reacción humana. Entonces, a veces esas ventas han terminado en quiebras muy grandes y cosas financieras problemáticas. Mucho de todo eso va a pasar. Y yo creo que ya terminamos, dale la siguiente.
siento que vamos, todos nosotros, en un viaje destinado a conectar personas, entidades, redes y contenidos para construir nuevo conocimiento en espacios comunes de colaboración. De manera que hay una redefinición del escenario, de las habilidades, de las tecnologías y de las organizaciones para las cuales hay que prepararse. Y en la curva de lo exponencial, la velocidad a la que esto está aconteciendo es muy alta. Ya no nos da el tiempo que teníamos antes de esperar para poder hacer estos cambios. De manera que, siguiente, por favor. Yo les quiero proponer que agradecerles, por supuesto, su atención y su paciencia, y la siguiente, por favor, darles a ustedes las gracias por la invitación y pensando que nos veremos muy pronto. Muchas gracias a todos.